Qué gozo es cada semana encontrarnos por medio de su canal Aprendiendo de Jesús para estudiar la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, likes y sobre todo por compartir este video con todos sus amigos y familiares. Es de vital importancia para el crecimiento de la obra de Dios y para que nuestro ministerio, su ministerio, pueda cada semana estar con cada uno de ustedes en este mensaje. Dios les siga bendiciendo en todo momento. Hemos llegado a la lección número 12 titulada El llamado a estar firmes y vamos a estudiar lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre los textos claves para esta semana. Vamos a orar para comenzar y para que Dios nos guíe en este estudio. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, oh Dios, te damos por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias, Padre Celestial, porque nos cuidas y nos proteges. Pedimos tu dirección y tu bendición al estudiar tu palabra. Y bendice, oh Dios, y guarda a cada persona que escucha este mensaje. Conforme a tu voluntad, oh Dios, te pedimos que contestes cada oración manifestada. En Jesús. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Esto ha sido siempre aplicable al pueblo de Dios en toda época, pero cuánto más lo es en el caso de la iglesia remanente, que debe hacer frente a las constantes y poderosísimas obras del poder de las tinieblas en este último tiempo. Las palabras del apóstol resuenan a través de los tiempos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 y 12. Estas palabras inspiradas de Dios son apropiadas para nosotros. Se aplican en forma especial a los que se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios en medio de gente torcida y perversa, entre las que brillan como luces en el mundo. Cuán solemne, cuán terriblemente solemne es este tiempo para los jóvenes que han recibido la gran luz. Que sus palabras, espíritu y carácter no descarríen a los que se asocian con ellos. Tomad toda la armadura de Dios. Haced de la palabra vuestro guía, tomad la armadura que se os proporciona en las Escrituras, está a vuestra disposición. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad. En todas partes se presentan para vuestra aceptación interpretaciones ficticias y falsas de las Escrituras, fábulas engañosas. Se necesita gran discernimiento para que el cinto sea la áurea cadena de la verdad. Vestíos con la corona de la justicia, no la vuestra sino la justicia de Cristo. Esta es la fortaleza del alma. Con la justicia de Cristo delante de nosotros, podemos soportar la oscuridad moral y desenmascarar las invenciones de los instrumentos satánicos. A la luz del comentario bíblico adventista del séptimo día, este texto de Efesios 6 nos dice: por lo demás, Pablo está a punto de concluir su epístola. Ha establecido la base espiritual y teológica para la unidad de todos los hombres y ha dado instrucciones en cuanto a cómo poner en práctica esa unidad en las relaciones humanas dentro de la iglesia, la familia y la sociedad. Ahora se dispone a responder la pregunta que surge, naturalmente, en cuanto a la posibilidad de vivir a la altura de tal profesión. ¿Cómo se pueden lograr estas virtudes? Vestíos. Pablo usa con frecuencia esta figura. Aquí se refiere a ponerse la armadura que protege al creyente. Toda la armadura. En el Nuevo Testamento, esta palabra solo reaparece en el versículo 13 y también en Lucas 11:22. Considerado por algunos como la probable fuente de la figura empleada por Pablo. Otros destacan el conocimiento que tenía de la armadura utilizada por los soldados romanos, pues él mismo estuvo varios años encadenado a uno de ellos. La armadura es de Dios,
pues es Él quien proporciona cada parte que la compone. Se nos pide que nos vistamos con ella y luchemos valientemente en la batalla. El que preparó la armadura garantiza su eficacia. Del diablo. Si nuestro conflicto fuera solo con los hombres, la necesidad de una armadura no sería tan evidente, pero tenemos que enfrentarnos con las estratagemas y las sutilezas del diablo. Las tentaciones que sufrió Cristo revelan cuán sutil es el método del diablo, siempre dirigido a los puntos más débiles de la naturaleza humana. Es mucho más fácil enfrentar al enemigo declarado que al que se oculta tras el engaño. La armadura de Dios está hecha para defender precisamente contra este tipo de ataques llenos de astucia, que de otra manera destruirían al combatiente cristiano. Sangre y carne. Pablo no quiso decir con sangre y carne que los cristianos no se enfrentarían a enemigos humanos, pues la Iglesia siempre ha sufrido a manos de hombres impíos. Si afirma que la lucha es contra espíritus y poderes muy superiores a los hombres en inteligencia y en pervertida astucia, las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión abierta contra Dios y contra sus hijos. El conflicto entre Cristo y Satanás no es de dimensiones locales o terrenales, sino de significación cósmica, abarca todo el universo de Dios. Los gobernantes de este siglo. Los gobernantes mundiales de esta tiniebla. Es evidente que Pablo se refiere a espíritus con individualidad propia, los cuales ejercen cierto grado de autoridad sobre el mundo. Compárese con esta declaración la frase príncipe de este mundo, que describe a Satanás. La naturaleza personal del demonio era también evidente para el escritor de Apocalipsis. Tomad. Toda la armadura de Dios está lista para que la usemos, y Pablo aconseja al cristiano que se la ponga. Un ejército debe estar plenamente pertrechado antes de salir al campo de batalla. El cristiano también debe estar bien preparado con toda su armadura espiritual antes de enfrentarse al diablo, pues de lo contrario será inevitablemente derrotado. Toda la armadura. Un soldado protegido con solo la mitad de la armadura puede pagar muy caro. Su descuido y temeridad saldrá a la batalla con un falso sentido de seguridad, pues el enemigo sin duda atacará las partes desprovistas de protección. El cristiano es vulnerable en muchos puntos y a menudo aquello que piensa que es su punto más fuerte ante la tentación resulta ser el más débil. Así como una cadena no es más fuerte que su eslabón más endeble, el cristiano no es más fuerte que su rasgo de carácter más deficiente. Debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne, únicamente será suficiente la armadura completa. El día malo. Algunos han aplicado estas palabras al gran conflicto final entre la Iglesia y las fuerzas del mal. El artículo definido que se utiliza de base a esta idea, sin embargo, otros aplican al día malo de un modo más general, a cualquier día cuando la batalla sea especialmente más intensa. Habiendo acabado todo. Se refiere probablemente a haber hecho todos los preparativos posibles para librar el conflicto. Algunos lo aplican al cristiano que ha hecho todo lo que ha estado a su alcance durante el conflicto. La confianza en Dios nunca priva al cristiano del privilegio de ejercer al máximo las facultades que ha recibido de Dios. Es cierto que la batalla nunca será ganada sin la armadura y el poder de Dios, pero no es menos cierto que no será ganada sin la cooperación de lo humano con lo divino. El cristiano, después de haber hecho lo máximo por la gracia de Dios, puede sentirse seguro. Estad pues firmes. El orden en que se escriben las partes de la armadura es probablemente el mismo que seguía un soldado romano cuando se la ponían. Por lo tanto, existe una secuencia lógica de ideas. La figura es una grandiosa culminación de uno de los pasajes más profundos que alguna vez se haya escrito. Ceñidos. El cinto que ceñía al soldado mantenía unidas todas las partes de su armadura, que de otro modo le habrían estorbado los movimientos. La verdad. La verdad en su dimensión abstracta, como lo indica la ausencia del artículo en el original griego,
La verdad de la cual se habla aquí es más personal, es la verdad de Dios abrigada en el corazón que se ha arraigado y que mueve la vida, donde la misma palabra dice un sentido similar sobre la verdad y la importancia en la vida del cristiano. La hipocresía de los fariseos fue lo que motivó la condenación que Jesús pronunció sobre ellos. Si la verdad y la integridad no permanecen en el campo de la religión, ¿en dónde prevalecerán? Justicia. Algunos ven aquí la justicia de Cristo que cubre al Hijo de Dios, otros la lealtad personal del cristiano a los principios. Ambos aspectos de la justicia son esenciales para un combate victorioso. Pablo probablemente tenía ambos en cuenta. Acerca de ese concepto de justicia también podemos ver lo que nos dice Romanos 1:17. Versículo 15. Calzados los pies. Los soldados romanos se protegían las piernas con grebas, una especie de canilleras, y calzaban sandalias. Esto era necesario para no estorbar los movimientos en un terreno escarpado. Tenían que poder afirmarse bien para resistir los ataques. Apresto o preparación. La figura que emplea Pablo sugiere que las sandalias servían al soldado para estar firme y no tanto para correr. Por lo tanto, el cuadro que se presenta es diferente del que encontramos también en Isaías 52:7. Evangelio de paz. En Isaías 52:7 y en Romanos 10:15, los pies y la proclamación del Evangelio de la paz se relacionan íntimamente, lo que sugiere la acción de proclamar el mensaje de buenas nuevas. Sin embargo, la idea que parece expresarse en este versículo es la de firmeza en la lucha cristiana. En este caso, no se trata tanto de la proclamación del Evangelio cuanto del Evangelio que ha hallado cabida en el corazón del cristiano. Es hermoso y animador el pensamiento de que el guerrero puede estar firme y en paz en medio de los conflictos espirituales. Está en paz con Dios. El Evangelio es básicamente la buena noticia de que los hombres no tienen por qué morir, lo cual es muy animador para el guerrero que está enfrentando enemigos implacables. Se mantiene firme en el conocimiento de Cristo, encarnado, crucificado, resucitado y glorificado, que es el corazón del Evangelio y la causa de que disfrute de paz. La fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fe es activa como el escudo que se interpone para interceptar los dardos encendidos. También es pasiva, pues confía en la liberación que viene de Dios. Ante el impacto de la tentación, cualquiera que sea, la fe es la que nos restaura la confianza y nos capacita para continuar en la batalla. Además, debemos recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe detiene los dardos de la tentación antes de que lleguen a ser pecados en el alma. Las tentaciones y todos los ataques del enemigo deben contrarrestarse antes de que alcancen las partes vulnerables del cuerpo espiritual. Dardos de fuego. En la antigüedad, a veces se utilizaban flechas con materiales combustibles como estopa y brea, a las cuales se prendía fuego en el extremo del dardo para que incendiaran cualquier punto en donde cayeran. Es una imagen apropiada para describir la fiereza de las tentaciones que sobrevienen al Hijo de Dios, las cuales pueden asumir la forma de temor, desánimo, impaciencia, pensamientos impuros, envidia, enojo o cualquier falta. Pero la fe en Dios, sostenida en alto como un escudo, los detiene, apaga su llama y hace que caigan inofensivos al suelo. Orando en todo tiempo. La oración no es un arma más, sino es el espíritu, la manera en la cual debe llevarse la armadura completa y librarse la batalla. Pablo insta a sus lectores a que la oración sea en ellos un estado mental continuo, una actitud de permanente comunión con Dios. Toda oración y súplica. Estas dos palabras aparecen juntas también en Filipenses 4:6. Oración y ruego con acción de gracias se agregan a la oración en ese texto. La gratitud y la intercesión son dos elementos importantísimos en la oración eficaz. En el espíritu. Aun cuando tengamos las mejores intenciones, nuestras oraciones revelan a menudo nuestro limitado entendimiento, nuestros prejuicios ocultos y nuestra completa ignorancia
acerca de qué es mejor para nosotros. Son pocos los que pueden mirar hacia atrás y no agradecer a Dios porque el Espíritu Santo examinó sus oraciones. Notó las intenciones y las presentó a Dios en tal forma que Él pudiera contestarlas. Cuán a menudo el tiempo nos irá revelando la completa insensatez de algunas de nuestras oraciones y cuán agradecidos estamos de no haber recibido nunca algunas de las cosas que pedimos. Perseverancia. La perseverancia en la oración no tiene el propósito de cambiar la voluntad de Dios mediante nuestra tenaz insistencia, como el niño que a fuerza de persistentes ruegos obtiene lo que desea de un padre no dispuesto a ceder. Sin embargo, la perseverancia en la oración indica claramente que el suplicante se halla en un estado mental que da a Dios la oportunidad de hacer cosas que de otra manera no podría hacer sin peligro para el que ora. Todos los santos, o respecto de todos los santos deben sostenerse mutuamente mediante sus oraciones y su camaradería. Es imposible estar en Cristo sin compartir los sufrimientos comunes de los santos y sostenerlos con oraciones. El anciano apóstol, posiblemente preso en Roma, pensaba con mayor insistencia en la comunión de los santos en vista del pedido que estaba por hacerles. Romanos capítulo 13. Más cerca nuestra salvación. Por salvación, evidentemente, Pablo quiere significar la venida de Cristo en gloria y poder, y todo lo que sucederá entonces, como ya lo ha escrito: la manifestación de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, la liberación de la naturaleza de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Creímos, es decir, cuando primero creímos, cuando abrazamos la fe. El tiempo del verbo griego indica el momento cuando se aceptó la fe cristiana. La expectativa constante de la venida del Señor es la actitud mental que Cristo ordenó en sus repetidas advertencias. Esta expectativa ha estado condicionada desde el principio con el consejo de que el día y la hora nadie sabe, y Pablo tuvo en cuenta esta precaución. Sin embargo, la forma en que anticipaba ese gran día no fue por eso menos vívida. Otros escritores del Nuevo Testamento compartían este mismo sentimiento. El hecho de que este tiempo se ha prolongado más de lo esperado no significa que la palabra de Dios haya fallado. Hay una obra que debe ser hecha y hay condiciones que deben cumplirse antes de que pueda venir Cristo. Entre tanto, es indispensable que cada creyente experimente un sentimiento continuo y vital de la brevedad del tiempo y de la inminencia del retorno de Cristo. Esta motivación es indispensable para completar la obra que debe concluirse y hacer frente a las condiciones que se presenten. Permanece siempre intacta la verdad de que a los que duermen en una tibia complacencia propia, el día del Señor los sorprenderá como ladrón en la noche, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. Primera de Tesalonicenses 5:6-8 nos dice, según el comentario bíblico adventista: no durmamos, o no sigamos durmiendo. Si los hijos de luz se duermen, no tendrán ninguna ventaja. Dormir equivale a indiferencia ante la proximidad de la venida de Cristo, un letargo que impide que el cristiano esté preparado para los sucesos finales. Pablo exhorta a sus amigos a no dejarse entrampar por esa indolencia espiritual, sino a estar bien despiertos, habiéndonos vestido. El hecho de que los cristianos necesitan revestirse con ciertas virtudes implica naturalmente que carecen de ellas. Ahora Pablo les dice que se vistan con una armadura espiritual defensiva, lo que quiere decir que prosigue la guerra y que los cristianos tienen que protegerse contra los ataques. Para un estudio más amplio de la armadura del cristiano, podemos observar todo el capítulo de Efesios 6. De fe y de amor. La fe y el amor son dos virtudes componentes de la justicia. La fe es el elemento activo que se aferra a la justicia que Cristo imparte al creyente. El amor, ese gran atributo del carácter de Dios, es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol ya había alabado a los tesalonicenses por practicar esas virtudes. Aquí los insta
y con ellos a todos los cristianos a usar más ampliamente esas virtudes como seguras defensas de su conflicto contra el mal. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle con salmos, hablad de todas sus maravillas. El trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hijos del camino, a fin de que no olvidasen la historia pasada. Ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudieran repetir toda la historia. Así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. Se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. El Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. No perdáis pues vuestra confianza, sino tened firme seguridad, más firme que nunca antes. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y nos ayudará hasta el fin. Miremos los monumentos conmemorativos de lo que Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destructor. Tengamos siempre presentes, mis apreciados hermanos, todas las tiernas misericordias que Dios nos ha mostrado, las lágrimas que han jugado, las penas que ha quitado, las ansiedades que ha alejado, los temores que ha disipado, las necesidades que ha suplido, las bendiciones que ha derramado, fortificándonos así a nosotros mismos para todo lo que está delante de nosotros en el resto de nuestra peregrinación. No podemos menos que prever nuestras perplejidades en el conflicto venidero, pero podemos mirar hacia lo pasado tanto como hacia lo futuro y decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Según tus días serán tus fuerzas. La prueba no excederá la fuerza que se nos dé para soportarla. Así que sigamos con nuestro trabajo donde quiera lo hallemos, sabiendo que para cualquier cosa que venga, Él nos dará fuerza proporcionada a la prueba. El camino a Cristo, página 127. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es la única elección de la cual habla la Biblia. Caídos en el pecado podemos participar de la naturaleza divina y alcanzar un conocimiento muy superior a cualquier conocimiento científico. Participando de la carne y la sangre de nuestro Señor crucificado, ganaremos vida eterna. Leemos en el capítulo 6 de Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Espíritu es el que le da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nadie necesita perder la vida eterna. Todo el que elige diariamente aprender del Maestro Celestial asegurará su vocación y elección. Humillemos nuestro corazón delante de Dios y continuemos conociendo a aquel cuyo conocimiento correcto es vida eterna. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está vuestro certificado de seguro de vida. Esta no es una póliza de seguro cuyo valor algún otro puede recibir después de su muerte. Es una póliza que le asegura a usted una vida que se mide con la vida de Dios, vida eterna. ¡Qué seguridad! ¡Qué esperanza! Revelemos siempre al mundo que estamos buscando una patria mejor, una patria celestial. El cielo ha sido hecho para nosotros y queremos una parte en él. No podemos permitir que nada nos separe del Dios del cielo y del cielo nuestra casa. En esta vida debemos ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos y hermanas,
tenéis solo una vida que vivir, sea una vida de virtud y esté oculta con Cristo en Dios. En unidad, hemos de ayudarnos mutuamente a ganar la perfección de carácter. Con este propósito, hemos de cesar toda crítica. Adelante y siempre adelante podemos avanzar hacia la perfección, hasta que al fin nos sea suministrada una entrada abundante al reino celestial. Oh Dios, a pesar de nuestros errores, pecados, y que por momentos, Señor, nos sentimos débiles y apartados, hoy, oh Dios, queremos acercarnos a ti. Queremos acercarnos a la gracia de la salvación y a ese reino celestial, a ese cielo que se nos ha sido prometido. Es nuestra decisión, tú lo has hecho todo por nosotros. También la parte humana de decidir seguirte y decidir obedecerte. Tú conoces nuestro corazón, sabes lo que necesitamos y te lo pedimos y te lo imploramos, oh Dios, cada día, porque hay momentos difíciles, porque hay momentos donde decaemos, pero queremos levantarnos para tu honra y tu gloria. En Jesús. Amén.